Buenas tardes. La clase pasada nos habíamos quedado pues ya viendo el tema que era receptores catalíticos. Ya habíamos estado hablando de receptores acoplados a proteínas G. O bueno, de manera general, empezamos a ver los receptores, ¿verdad? Dijimos que iba a haber receptores para hormonas proteicas y receptores para hormonas esteroideas. En el caso de los receptores de hormonas proteicas vamos a tener como dos tipos de receptores. Estos van a ser receptores acoplados a proteínas G y los receptores catalíticos. Ambos receptores pues se encuentran en la membrana plasmática de las células y son capaces, pues se van a activar cuando se une a ellos un ligando que tenga naturaleza proteica. En el caso de los receptores acoplados a proteínas G, pues ya veíamos que esos receptores se iban a activar o iban a desencadenar la respuesta biológica gracias a que pueden generar un segundo mensajero, ya sea la molécula de AMP cíclico o la molécula de calcio. En el caso de los receptores catalíticos tienen una función un tanto diferente a los receptores acoplados a proteínas G. Ya referíamos que los receptores catalíticos no utilizan segundos mensajeros para activar proteínas sinasas, sino que el mismo receptor puede tener dominios de proteínas sinasas o bien son capaces de reclutar otras sinasas para que se unan al receptor y de esta manera, pues dentro del receptor, tener ese dominio de sinasas. Luego, esos receptores catalíticos son capaces de regular actividades celulares muy complejas porque pueden llegar a alterar la expresión de varios genes, alterar la división celular o la diferenciación. Las mutaciones en estos receptores pueden contribuir también al desarrollo de cáncer. Dentro de los receptores catalíticos tenemos 4 tipos. El primero es el receptor de tirosinas sinasas, el segundo el receptor de citocinas, el tercero el receptor de serinas sinasas y el cuarto el sistema de sinasas MAP, que son las proteínas mitógeno activadas de sinasas, ¿no? Ligadas a sinasas. Vamos a comenzar a hablar de cada uno de ellos y qué es lo que hace cada uno. En el caso de los receptores de tirosina sinasa, pues aquí como se observa en la imagen podemos tener receptores de 3 tipos de tirosina sinasas. Se llaman así como tirosina sinasas porque gracias a ellos existe o tienen un dominio que tiene residuos de tirosina y que actúan como una sinasa. En este caso pues tenemos el tipo 1, ¿no? Aquí el receptor tipo 1 pues es una única cadena que va de aminoácidos que está físicamente tiene un dominio extramembranal o extracelular, tiene un dominio transmembranal y luego un dominio citosólico, ¿no? Un sitio. Luego, en su dominio extracelular en su dominio extracelular, pues se va a caracterizar porque posee regiones ricas en cisteínas, mientras que en su dominio citosólico pues tiene regiones ricas en tirosina y esto es la porción que es una sinasa, ¿no? Dentro del receptor pues tiene esa actividad de sinasa. Ejemplos de qué receptores o qué ligandos pueden activar ese tipo de receptores es el factor de crecimiento epidermal, ¿no? Luego, ese es el tipo 1 de receptores tirosina sinasa. Luego tenemos el tipo 2. El tipo 2 está constituido por 2 subunidades, 2 alfas y 2 betas, ¿sí? Aquí como podemos observar las unidades alfas son aquí las que están así en azul y se encuentran pues localizadas en el dominio, en la parte extracelular del receptor. Y luego las subunidades beta son desde las que tenemos aquí el dominio amino hasta el carboxilo, ¿verdad? Esta es una y esta es otra. Y aquí pues tenemos una subunidad alfa y una subunidad alfa acá. Aquí pues se caracterizan, ¿verdad? Porque están constituidos por esas 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Las subunidades alfa únicamente se encuentran en el dominio extracelular. Las betas tienen un dominio extracelular, un dominio transmembranal y uno citosólico. Luego podemos observar que que la subunidad alfa con la subunidad beta se va a unir mediante puentes disulfuro, al igual que las 2 subunidades alfa se unen por puentes disulfuro, ¿sí? Ejemplos de este tipo de receptor
de ligandos que pueden activar ese tipo de receptor es la insulina. La insulina puede activar un receptor tipo 2 de tirosina sinasa. Luego tenemos un tercer tipo de receptor tirosina sinasa, el cual tiene residuos de cisteína en el dominio extracelular, como se puede observar aquí. El dominio intracelular tiene insertos únicamente de aminoácidos en la mitad del dominio sinasa. Los receptores actúan con proteínas que tienen dominios sulfidrilos SH2 y pueden activar sobre enzimas en específico y provocar una función regular, o pueden activar las proteínas RAS que activarán la cascada de MAP, que son proteínas sinasas asociadas a mitógenos, ¿sí? Entonces, les digo, aquí pues vamos a tener este receptor tipo 3, en el cual pues hay dominios parecidos a las inmunoglobulinas, ¿verdad? A las Ig. Tiene esos dominios característicos. No podemos como catalogar dentro del mismo grupo el tipo 1 de tirosina sinasas que el tipo 3 porque tienen diferencias estructurales, ¿sí? A pesar de que ambos en sus dominios extracelulares tienen dominios ricos de aminoácidos en sinasa, sin embargo, tienen ciertas propiedades físicas diferentes, por eso pues lo catalogamos de manera diferente. Ejemplos de ligandos que pueden activar a los receptores tipo 3 de tirosina sinasa son el PDGF, ¿sí? Entonces, aquí pues, eso último que yo les comentaba, de que los receptores actúan con proteínas que tienen dominios sulfidrilos y que pueden activar otras enzimas en específico y provocar una función celular, o bien que pueden llegar a activar a las proteínas RAS para activar una cascada de proteínas sinasas activadas o asociadas a mitógenos. Eso lo puede hacer cualquier tipo de estos receptores, es decir, los receptores de tirosina sinasas son capaces de activar otras proteínas que se conocen como proteínas RAS, y eso hace que se genere otra cascada de señalización en la cual pues están involucradas las proteínas sinasas asociadas a mitógenos, ¿sí? Luego tenemos los receptores de citocinas. Los receptores de citocinas en sí no tienen actividad sinasa intrínseca como la pueden tener estos receptores de tirosina sinasa. ¿Por qué decimos que tienen actividad sinasa intrínseca? Porque una misma porción del receptor tiene esa actividad o puede cumplir con esa actividad de sinasa. Aquí ya veíamos que pues son los receptores, son las porciones que se encuentran en el citoplasma celular. Estos dominios intracelulares son los que tienen esa función de sinasas. Entonces, por sí mismo el receptor ya tiene esas actividades, ¿sí? En el caso de las citocinas no sucede eso. No hay actividad sinasa intrínseca. Cuando se une la hormona o se une el ligando a estos receptores, este receptor está conformado por un dímero. Ese dímero se va a activar y va a causar un cambio conformacional en el receptor y rotación del dominio intracelular para alinear a la sinasa Janus, ¿sí? La sinasa Janus es mejor conocida como JAK. Tal vez han escuchado hablar de la ruta JAK-STAT. Es como el acoplamiento de varias moléculas de una JAK con varios STAT. JAK, entonces les digo que es la sinasa Janus, nada más que es la abreviación de esa sinasa, ¿sí? Entonces, cuando se une el ligando al dímero de este receptor de citocinas, ese dímero se va a activar, lo que va a causar un cambio conformacional en el receptor. Va a ocasionar que haya una rotación del dominio intracelular para poder alinear a la sinasa Janus a las moléculas de tirosina sinasas unidas a cada receptor monomérico. Es decir, cuando llega un ligando y se une a esos receptores de citocinas, eso va a activar o va a hacer que se unan a las moléculas de tirosina sinasas, y de esa manera pues ya van a tener como la función de sinasas esos receptores. Las tirosinas sinasas JAK van a fosforilar al receptor sobre residuos específicos de tirosina, lo que actúa como sitios de anclaje para moléculas de señalización celular mejor conocidas como STAT. ¿Qué es STAT? ¿Qué significa? Son las siglas de
señales de transducción y activadores de varios genes, por eso se llaman STAT por sus siglas en inglés. Son señales de transducción y activadores de varios genes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí con con estos receptores de tirosina en sí, ¿no? Un receptor de tirosina pues va a estar conformado por un dímero, como lo podemos ver aquí. Hay una unidad lila y de este lado otra unidad. Cuando llega un ligando capaz de activarlo, en este caso pues estamos hablando de hormonas como cuáles, como la hormona del crecimiento o algunas interleucinas que pues tienen participación en las funciones del sistema inmune, ¿no? Entonces esas interleucinas o esa hormona del crecimiento cuando llega y activa este dímero, lo que sucede es que hay un cambio conformacional de ese dímero, lo que va a hacer que se pueda unir a ellas las moléculas JAK, las sinasas Janus. Esas sinasas Janus lo que hacen es que van a favorecer la fosforilación de esos receptores. Y de esta manera esos receptores fosforilados pues pueden unirse o pueden activar a las moléculas que conocemos como STAT. Entonces esas STAT fosforiladas se activan y esos STAT fosforilados son capaces de atravesar o de llevar una señal que va a atravesar la membrana nuclear. Esas moléculas STAT se caracterizan porque pueden funcionar como factores de transcripción para poder activar la transcripción de varios genes y de esa manera producir una respuesta celular. Entonces, los receptores de sinasa son los responsables de activar la cascada de señalización conocidas como JAK-STAT. Sí, que a lo mejor eso es lo que hemos visto más en los libros, que hay rutas de señalización que se conocen con ese nombre, JAK-STAT. Entonces, esas moléculas pues se van a activar gracias a los ligandos que se unen a los receptores de citocinas. Sí, les digo, un ejemplo puede ser la hormona del crecimiento o las interleucinas. Luego, tenemos también a los receptores serincinasa. Esos receptores pues son capaces de activarse cuando se unen sus ligandos, que los ligandos pueden ser factores de crecimiento transformante beta, miembros de esta familia de factores de crecimiento transformante betas, pueden ser proteína morfogénica ósea, que es BMPs, activina e inhibina, ¿sí? Que están involucradas en el control de proliferación celular y diferenciación. La unión de la hormona del ligando forma un heterodímero de receptores 1 y 2. El receptor 2 es específico para la hormona. Después de la unión, los residuos de serina sobre el receptor 1 son fosforilados por R2 para activar el complejo. El receptor activado entonces fosforila las proteínas SMAD, que se dimerizan y translocan hacia el núcleo y modulan la transcripción génica. Si se fijan, básicamente es un mecanismo parecido al de citocinas, porque al final de cuentas se va a activar un factor de transcripción para que se empiecen a transcribir ciertos genes. Nada más que aquí se habla de que las unidades que forman el receptor son capaces de fosforilarse una con respecto a la otra, es decir, el receptor se va a autofosforilar. Y luego, en esas regiones de autofosforilación, pues vemos que también hay residuos de serina. Es por eso que aquí, pues el receptor se llama serina-sinasa, porque tiene esos residuos de serina y esos residuos de serina donde se encuentran son susceptibles de ser fosforilados, ¿sí? Luego, eso va a activar a las proteínas SMAD. Acá donde estábamos hablando de receptores citocinas, decíamos que el hecho de que se alineara la sinasa Janus y de que se unieran, se iba a unir a ellas, pero las moléculas STAT. Aquí, cuando hablamos de serincinasas, vamos a hablar que estamos activando las proteínas SMAD, ¿sí? ¿Cómo es que sucede eso? Vamos a observar en la siguiente imagen. Aquí podemos observar que pues aquí únicamente hay una unidad, ¿no? Del receptor, de ese receptor de serina-sinasa. Vemos que esta subunidad es la subunidad o el receptor 2, porque hay receptor 1 y receptor 2, ¿sí? Luego, cuando
ese receptor tipo 2 se une a él un ligando. En ese caso, pues les digo que puede ser un miembro de la familia de los factores de crecimiento transformantes betas. Van a llegar y van a activar ese receptor tipo 2. Luego, ese receptor tipo 2 tiene una región que se conoce como un dominio de serina sinasa o tronina sinasa. Entonces, ¿qué es lo que esto sucede? Cuando este se activa, se va a unir a esa subunidad el receptor tipo 1. Y entonces el receptor tipo 2 tiene funciones de sinasas gracias a este dominio que tiene aquí de las serinas y las troninas. Entonces, esta región va a ser capaz de fosforilar al receptor tipo 1, como se puede observar aquí. Y ese receptor tipo 1 fosforilado es capaz de fosforilar a las proteínas SMAD, ya sea que viajen en dímeros o que viajen en más acoplamientos de moléculas SMAD. Y esas SMAD van a funcionar como factores de transcripción para poder transcribir ciertos genes que van a provocar la respuesta biológica, en la cual pues el resultado debe ser proliferación celular y diferenciación. Aquí pues podemos observar también esto, ¿no? Aquí les dice, bueno, aquí tienes tú un receptor tipo 1, serin sinasa. El ligando que lo va a activar pues son esos miembros de la familia de factores de crecimiento transformantes betas, que BMP, que es la proteína morfogenética ósea, o GDF9, que es un factor de crecimiento y diferenciación 9, pertenecen a esa familia de factores de crecimiento transformante betas. Este ligando puede llegar aquí al receptor tipo 1 y lo va a activar. A la hora en que lo activa, pues se activa el dominio sinasa de serinas y troninas. Entonces el receptor tipo 2 se une a este dominio. ¿Y qué es lo que sucede? Que el receptor tipo 1 va a fosforilar al tipo 2. Una vez que se haya fosforilado el tipo 2 puede fosforilar a las proteínas SMAD. Esas proteínas SMAD pues empiezan a fosforilar unas y otras. Y luego cuando, por lo general, viajan como en dímeros y se activan en dímeros las proteínas SMAD. Entonces, por ejemplo, aquí cuando tenemos la proteína SMAD4 con R-SMAD ya fosforilada o activada, son capaces de actuar como factores de transcripción en los ácidos nucleicos, ¿verdad? Y pueden inducir la transcripción de un gen. Y ese gen, pues a la hora que se transcribe, pues la proteína queda funcional y por lo tanto, pues se va a desencadenar una respuesta fisiológica, que es la que desea la célula, ¿no? Luego, por último, tenemos un sistema de sinasas MAP, o también es conocido como MAPK, o sea, MAPK. ¿Qué significa MAPK? ¿Qué significan esas siglas? Significan proteínas sinasas mitógeno activadas, ¿sí? Esas proteínas MAC son también conocidas como sinasas reguladas por señales extracelulares, es decir, ERCs. De hecho, el término ERCs es como que un término más antiguo. Actualmente se conocen principalmente por las siglas MAP, ¿sí? Estas proteínas son proteínas sinasas de serina y tronina que regulan una amplia variedad de procesos celulares. Fosforilan factores de transcripción y otras proteínas que regulan proliferación celular, sobrevivencia, motilidad, metabolismo, transcripción y traducción. Son activadas por una cascada de otras sinasas que son estimuladas por la proteína G monomérica RAS, que de esto ya hablábamos ahorita un poquito en los receptores de tirosina sinasa, ¿sí? Que eran capaces de activar a la proteína RAS, la cual va a desencadenar finalmente la cascada de señalización con proteínas sinasas mitógeno activadas, ¿sí? Entonces, la proteína RAS es activada por moléculas adaptadoras que se unen a los receptores de tirosina sinasa, que es lo que mencionábamos ahorita. La cascada también puede activarse por proteínas sinasa C y por otras proteínas G. MAC, que son las proteínas sinasas mitógeno activadas, están involucradas en la respuesta celular a factores de crecimiento, a citocinas y a estrés. El sistema de proteínas sinasas mitógeno activadas puede integrar una variedad de señales extracelulares, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que funciona esa vía de sinasas MAP?
o proteinsinasas mitógeno activadas. Aquí podemos ver que pues ciertos ligandos van a activar esos receptores que son los que se están unidos como a las proteínas RAS. Esos receptores pues pueden ser receptores de tirosina sinasa, ¿verdad? Que tienen aquí pues un dominio de tirosina sinasa, es decir, tienen residuos de tirosina y esos residuos de tirosina son capaces de fosforilarse y de fosforilar otras proteínas. Entonces, esos residuos de esos residuos de tirosina sinasa son capaces de activar a las proteínas RAS. Esa proteína se va a activar, lo cual hace que se activen las proteinsinasas mitógeno activadas, es decir, las va a fosforilar. Una vez que esas se fosforilan, pues pueden regular a muchas proteínas y desencadenar una respuesta biológica, como se puede observar aquí. Aquí pues tenemos un receptor de tirosina sinasa, ¿no? Llega a su ligando, que es un factor de crecimiento, va a activar eso, lo que hace es que va a activar esos dominios de proteínas sinasas, van a activar a la proteína RAS. La proteína RAS es capaz de activar a las proteínas sinasas mitógeno activadas, las cuales son capaces de activar ciertos factores de transcripción para que se empiece. Los factores de transcripción serían estos los que pudieran activar: JUN, FOS, TOP, MNK, todos estos, ¿sí? De manera tal que también pueden activar otras proteínas como la JNK, el factor de necrosis, NFKB, ¿sí? Válgame, se me fue el nombre. Pero todos estos pues van a ayudar, por ejemplo, a la apoptosis, ¿no? O a la sobrevivencia celular. Y en este caso, pues todos los factores de transcripción van a actuar en conjunto para transcribir genes que ayuden a la proliferación celular, ¿sí? Eso es lo que va a suceder aquí con el sistema de sinasas MAP o proteinsinasas mitógeno activadas. Luego, bueno, ya vimos aquí pues como que muchos receptores, ¿no? Tipos de receptores, los cuales pues pueden activar aquellas ligandos de naturaleza proteica. Ahora, me gustaría que habláramos en particular de cada una de estas células en reproducción, ¿no? O sea, porque es importante ver ese tipo de receptores en reproducción que tiene que ver todo eso que acabamos de hablar. Y me gustaría como que tratar de integrar todo lo que vimos, o sea, para que veamos que cuando una célula está expuesta a ciertos cambios medioambientales, la célula tiene que buscar la homeostasis, ¿no? Que es el equilibrio, tiene que equilibrarse nuevamente. Entonces la célula lo que hace es que, pues como que van a llegar ciertos receptores van a llegar ciertos estímulos a ella, ciertos ligandos, ciertas hormonas llegan al mismo tiempo. Y la célula tiene entonces que empezar a trabajar con todas esas señales que van a desencadenar esos ligandos que llegaron a ella. ¿Para qué? Para finalmente cumplir con unas respuestas biológicas que le van a generar esa homeostasis o que la van a llevar a la homeostasis que ella necesita alcanzar. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, hay una señalización hormonal en células de Leydig, ¿sí? Las células de Leydig sabemos que están en testículo. Entonces, supongan ustedes que esto es una célula de Leydig. Aquí pues podemos ver su membrana plasmática y pues todo lo que esté aquí dentro será su citoplasma y aquí pues tenemos delimitado el núcleo, ¿verdad? Aquí pues lo que nos está mencionando la imagen es que hay una señalización hormonal en esta célula en la cual pues llegó o está recibiendo aquí LH, hormona luteinizante, y luego también está aquí el receptor del factor de crecimiento epidermal, ¿no? O sea, esto puede llegar aquí el factor de crecimiento epidermal y por lo tanto va a activar este receptor. ¿Qué es lo que sucede con cada una de esas hormonas? ¿Qué pasa en las células de Leydig? La célula de Leydig, al momento en el que llega LH va a activar a su receptor, que es un receptor acoplado a proteína G. Cuando llega y lo activa, pues ¿qué es lo que sucede? Que se va a activar la adenilatociclasa, ¿verdad? Bueno, se activa la proteína G. Luego esa proteína G activa la enzima adenilatociclasa. La adenilatociclasa
pues hace que haya un aumento en las concentraciones de AMP cíclico, ¿verdad? Lo cual va a aumentar la actividad de proteína sinasa A, y esa proteína sinasa A fosforila otras proteínas que lo que hacen es que van a activar a factores de transcripción como CREP y GATA4, que van a activar a la enzima STAR, lo cual la enzima STAR ya habíamos dicho que es la enzima limitante para la síntesis de hormonas esteroideas, porque es la enzima que va a permitir que el colesterol penetre, ¿no?, a la mitocondria, que se pueda empezar pues no a degradar, sino que se pueda empezar a modificar el colesterol para producir todos sus derivados, ¿no? Como pueden ser andrógenos y todos los demás que ya habíamos visto. Entonces, esto va a activar a la proteína, va a activar los factores de transcripción para que sinteticen proteína STAR. Esa proteína, pues al final de cuentas va a tener como consecuencia la esteroidogénesis, ¿sí? Que es lo que pues está necesitando aquí en la célula de Leydig. Luego, también aquí como ese receptor de LH activó adenilato ciclasa, puede llegar a activar a la proteína sinasa C, y los canales de calcio se pueden abrir, y una mayor concentración de canales de calcio pues también va a activar esa proteína sinasa C, va a activar esos factores de transcripción conocido como NOR77, que también va a activar la transcripción del gen que codifica para la proteína STAR. Luego, en el caso de el factor de crecimiento epidermal, el receptor, cuando es activado por ese ligando, por EGF, va a activar a la proteína monomérica RAS. Esa proteína finalmente va a fosforilar lo que conocemos como proteínas sinasas mitógeno activadas, las cuales pues van a tener como consecuencia o activan proteínas que van a resultar, o la respuesta biológica que generan es la de la proliferación celular. Y también son capaces de activar proteínas que van a funcionar como factores de transcripción para que el gen que codifica para la proteína STAR se exprese, y luego todo esto contribuye finalmente a la proliferación celular y a la esteroidogénesis, ¿sí? Pero aquí pues fueron varias hormonas las que tuvieron que ver para que se generara esta respuesta. Luego, cada una de esas hormonas generó una señal gracias al receptor que la identificó. En el caso de la proteína de la hormona luteinizante, pues su receptor es un receptor acoplado a proteína G, que por los diversos métodos que se pueden activar y que pueden generar segundos mensajeros, a final de cuentas en lo que resultó fue en una estimulación de la transcripción del gen STAR. ¿Para qué? Pues para poder realizar la esteroidogénesis, y luego pues acá también con las proteínas sinasas mitógeno activadas, pues se va a ocasionar la proliferación celular gracias a que estimuló el factor de crecimiento epidermal a su receptor, ¿sí? Luego, aquí pues tenemos otro ejemplo de una señalización hormonal en células de la granulosa. Aquí podemos observar, por ejemplo, que la FSH está llegando a esa célula, ¿no? Luego ahí, la FSH, ¿cómo puede estimular a la célula? Pues lo hace mediante su receptor, que ya también habíamos hablado que es un receptor acoplado a proteína G. Es un receptor transmembranal que tiene 7 dominios transmembranales. La FSH llega, lo estimula. ¿Qué sucede? La proteína G se activa, va a activar a la adenilato ciclasa, lo que hace que haya mayores concentraciones de AMP cíclico, lo que activa la proteína sinasa A, y esa proteína sinasa A va a activar proteínas. ¿Para qué? Para que esas proteínas funcionen como factores de transcripción, o bien activen otras proteínas que van a funcionar como factores de transcripción, y entonces van a activar la expresión génica de los genes que codifican para el receptor de LH, ¿sí? De esa manera un aumento en la concentración de FSH está estimulando la síntesis de receptores de LH. ¿Por qué será esto? Pues porque nosotros sabemos que en el ciclo estral primero, para que puedan crecer esos folículos y esos ovocitos se maduren, pues tienen que estar receptivos a FSH, ¿sí? Luego, esa hormona folículo estimulante, ¿qué hace? Pues que crezca el folículo, que se empiece a madurar el ovocito. Pero va a llegar un momento en el cual la LH
va a tener un pico la concentración de LH. Entonces, cuando esté ese pico ya disponible, esa concentración, pues la célula tiene que estar receptiva a esa hormona o esa concentración de LH. ¿Para qué? Para poder ovular. Entonces la FSH también prepara a la célula para que esté lista y esté receptiva a ese pico de concentración de hormona LH. Por eso, a final de cuentas, FSH va a estimular a la célula para que produzca o para que sintetice ese receptor de LH y ya esté lista a la hora en la que las concentraciones de LH se eleven, pueda ser receptiva a esa hormona. Luego, pues también la FSH va a activar o va a estimular la mitosis y la producción del fluido folicular, ¿sí? Luego, acá, por ejemplo, si, va a haber androstenedona, pues pasa libremente por membrana plasmática porque es de naturaleza lipídica, pero aquí, pues, por ejemplo, gracias a la aromatasa P o enzima P450, la aromatasa, esa androstenedona se va a convertir en estrona, la estrona, gracias a la 17 beta, HCD se convierte en estradiol y el estradiol, pues, es necesario, ¿no? Para que se pueda completar aquí todo el ciclo estral, que la vaca sea receptiva, entre en celo y pues se pueda lograr una preñez o una gestación, ¿sí? Luego, aquí pues también vemos la señalización que puede suceder en células de la granulosa. Aquí pues recordemos que los ovocitos están en contacto íntimo con las células de la granulosa en el complejo que conocemos como COC, ovocitocélulas cumulares. Entonces, aquí pues vamos a tener nuestras células de la granulosa y aquí pues nuestros ovocitos. Aquí el ovocito va a producir las proteínas que conocemos como GDF9 o BMP15. Entonces, esas moléculas que produce el ovocito son ligandos para activar a los receptores que tenemos aquí en células de la granulosa. Esos receptores, a final de cuentas, pues van a activar lo que son las proteínas SMAD, la 1, la 5 y la 8, y aquí la SMAD, la 2 y la 3. Entonces, estos receptores estos receptores van a activar estas proteínas. Esas proteínas van a funcionar como factor de transcripción para estimular la expresión génica de genes como PTX3, HAS2, PTGS2. PTGS2 es sintasa de prostaglandina 2. Y HAS2 y PTX3, pues estos tres genes van a codificar para las proteínas que llevan el mismo nombre. Y esas proteínas van a estimular la proliferación celular a estas células de la granulosa, ¿sí? Es decir, se van a dividir más y va a haber mayor cantidad de esas células en ese complejo. Pues esto es básicamente lo mismo que veíamos aquí en señalización en células de la granulosa. Nosotros aquí vamos a tener nuestro ovocito, tenemos aquí las células de la granulosa. El ovocito es capaz de producir GDF9 y BMP15. Esas hormonas o esos ligandos son capaces de activar a los receptores que se conocen como BMPR2, son receptores 2 de BMP, y ALK6 y ALK5 en células de la granulosa. Cuando esos ligandos activan a estos receptores, lo que hacen es que activan pues sus dominios de sinasas. Y entonces los receptores empiezan a fosforilar proteínas. Dentro de las proteínas que se fosforilan se encuentran SMAD 1, 5 y 8, y luego está la SMAD 2 y 3, a las cuales, en el caso de las proteínas SMAD 2 y 3 fosforiladas, se le une la proteína SMAD 4, y estas funcionan como factores de transcripción. ¿Para qué? Pues para que se empiecen a expresar ciertos genes que van a permitir la proliferación celular, como es lo que mencionábamos acá, PTX3, HAS2 y PTGS2. En el caso pues cuando está fosforilada las SMAD 1, 5 y 8, también se une a ellas SMAD 4 y funciona como un factor de transcripción para que se empiece a expresar ciertos genes para ayudar a la proliferación celular. Luego, aquí tenemos otro ejemplo de otra señalización hormonal en células de la granulosa. Aquí lo que nos están indicando es, ¿qué sucede cuando llega la activina o cuando llega la hormona foliculoestimulante a una célula de la granulosa? Nosotros ya habíamos hablado de que cuando llegaba la hormona foliculoestimulante iba a estimular a su receptor acoplado a proteína G
activa la proteína G, activa la adenilato ciclasa, aumentan las concentraciones de AMP cíclico y se activan las proteínsinas A, las cuales van a activar proteínas que tienen como resultado final una diferenciación celular, hay aumento en la producción del fluido folicular, hay un aumento en las uniones GAP, hay un aumento en la síntesis de receptores para LH y de receptores para FSH, así como un aumento en la síntesis de aromatasa, ¿sí? Luego, aquí, cuando se activa, digamos, el receptor o hay un aumento en esta síntesis de receptor para FSH, pues ¿para qué es? Para que la misma célula esté receptiva, ¿verdad? A esas concentraciones de FSH. ¿Eso cuándo ocurre? Pues cuando el ovocito o el folículo recién están empezando a crecer, porque cuando haya una mayor concentración de FSH, esa célula de la granulosa debe estar receptiva a la mayor cantidad de concentración de hormona foliculoestimulante. Luego, fíjense bien, activina, ¿qué es lo que hace? Activina llega y se va a unir a su receptor catalítico. Ese receptor catalítico lo que hace es que a final de cuentas va a activar o va a inducir la expresión génica de ese receptor para FSH, ¿sí? Y pues está como que colaborando para que la célula sea receptiva a FSH. Luego, aquí también es importante mencionarlo, ¿no? Que activina pues tiene una función autócrina, porque la misma célula es capaz de producir activina. Y luego esa activina lo que hace es que va a estimular a la misma célula que la produce porque en ella pues está ese receptor. ¿Para qué? Pues para asegurar que haya crecimiento de ese folículo y maduración del ovocito que se contiene dentro del folículo, ¿sí? Bueno, hasta aquí dejamos la clase de hoy. La clase de mañana veremos receptores intracelulares, que son los receptores por medio de los cuales se estimulan las hormonas esteroideas a las células, ¿sí? Espero que con la explicación de los ejemplos que di de cómo las señalizaciones hormonales actúan en conjunto para provocar una respuesta fisiológica deseada, aclare más cómo trabajan las hormonas en conjunto con sus receptores, ¿sí? ¿Por qué son importantes los receptores? Pues por eso, ¿no? Porque si no existieran esos receptores, aunque hubiera una alta cantidad o concentración de hormona, la célula no pudiera llevar a cabo esa actividad biológica que se desea, ¿sí? Por eso son importantes esos receptores. Me gusta mucho ya al final como que dar estos ejemplos pues para que veamos en la realidad cómo sucede, porque cuando recién lo estamos aquí pues estudiando como que todo está por separado, tratamos de hilar las cosas pues para entenderlas mejor, pero a final de cuentas debemos entender que en todos los organismos biológicos somos, todos los organismos biológicos digamos que somos un todo. Entonces, todo está sucediendo de manera simultánea y suceden varias cosas en una sola célula, ¿sí? No podemos aislarla o no podemos decir, bueno, y si yo bloqueo esto, nada más esto no sucede, sino que si uno altera alguna actividad que se lleve a cabo dentro de una célula, eso va a repercutir en todo el proceso fisiológico y metabólico de esa célula, ¿sí? Bueno, entonces agradezco su atención y pues nos vemos la clase de mañana. Que tengan buena tarde.